Veamos ahora qué significa no solamente la temperatura de punto de rocío, sino también qué es el rocío. Todos estamos familiarizados con este concepto. Básicamente el rocío es condensado de agua, el cual aparece en un momento determinado de la noche. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Por qué se da este fenómeno? Y esto tiene que ver porque de noche, cuando la temperatura desciende, también disminuye la capacidad que tiene el aire para contener humedad y lógicamente que la humedad relativa aumenta. Y en un determinado momento aumenta tanto que llega al límite de 100%. Entonces estamos frente a aire saturado. Y cualquier disminución adicional de la temperatura generará condensación, o sea, pequeñas gotas de agua. ¿Por qué sucede esto? Porque el aire está saturado y porque ya no tiene capacidad de retener vapor de agua. Por lo tanto, cualquier disminución adicional, como bien indica la filmina, generará un condensado. La temperatura a la cual se inicia la condensación se llama temperatura de punto de rocío y lógicamente esto se da cuando el aire se enfría a presión constante y siempre considerando que estamos a presión constante. Ahora bien, durante el proceso de condensación el aire permanecerá saturado y esto quiere decir que su humedad relativa estará siempre al 100%, como indica esta flechita roja que tenemos acá. Y mirando el diagrama TS, la temperatura del punto de rocío es la temperatura de saturación del agua correspondiente a la presión de vapor, que es lo que nos está indicando el punto 2 aquí en este gráfico. Ahora bien, si deseáramos obtener los datos de humedad específica o humedad relativa del aire, existen varios métodos. Aquí vamos a ver uno que se llama proceso de saturación adiabática. ¿En qué consiste? Básicamente tenemos este dispositivo, el cual adentro tiene agua líquida y la posibilidad de ingresarle agua de reposición. Por acá entrará aire con una cierta cantidad de humedad y por acá el objetivo es que salga con humedad relativa del 100%. Entonces, lo primero que vamos a realizar es hacer pasar un flujo estacionario de aire no saturado, significa con humedad relativa menor al 100%, y que lógicamente desconocemos su humedad específica, pero sí conocemos la temperatura de entrada. Este dispositivo tiene que ser lo suficientemente largo para que a medida que va circulando el aire a su través se vaya saturando hasta lograr finalmente en el otro extremo que efectivamente se sature al 100%. Además, este dispositivo tiene que estar perfectamente aislado. Cuando está circulando el aire, parte de esta agua que está acá se evaporará y al evaporarse disminuirá la temperatura del flujo. Si se dan todas estas condiciones y medimos la temperatura a la salida, estamos frente a lo que se llama temperatura de saturación adiabática, que es lo que nos indica este punto 2 que tenemos aquí. Fíjense que estamos sobre la campana de saturación porque estamos con una humedad relativa del 100%. Y fíjense que la temperatura es levemente superior a la temperatura del punto de rocío. Ahora bien, desarrollemos un poquito las expresiones necesarias para que nos permita calcular tanto la humedad absoluta como la humedad relativa. Entonces, vamos a empezar con el balance de masa. Primero, visualizamos el balance para el aire seco. Vemos que tenemos un flujo de aire seco entrante por el punto 1, al cual estamos llamando MA sub 1, y que será el mismo que salga por el punto 2, por lo tanto le podemos quitar el subíndice como lo indica aquí. Luego hacemos el balance para el agua. Bueno, tenemos cierta masa de agua que ingresa con el aire, que es aire no saturado, pero que tiene contenido de humedad.
y le llamamos MW1, tenemos un ingreso por aquí de agua fría, que le vamos a llamar M sub F, y por lo tanto la suma de estas dos entradas debe ser igual a la masa de agua de salida. Acomodando la expresión, nos quedamos con esta igualdad, en donde la masa de agua de reposición es igual a la diferencia de las humedades absolutas por la masa de aire. Ahora bien, por la definición propia de humedad específica, podemos reemplazar la masa de agua por la masa de aire por la humedad específica más la masa de agua de reposición. Y lo propio podemos hacer con la masa de agua de salida, dejándolo en función de la masa de aire por la humedad específica. Si acomodamos esta expresión, nos quedará que la masa de reposición o masa de agua líquida que ingresa por este punto a la temperatura T sub 2 es función de la diferencia de las humedades específicas por la masa de aire o caudal másico de aire, ya que estamos trabajando en términos de tasa. Ahora vemos un poquito el balance de energía. Recordemos que este dispositivo es un dispositivo totalmente aislado. Si planteamos el balance de primera ley y suponemos que esto se está desarrollando en estado estacionario, vamos a quedarnos con la siguiente expresión, en donde la sumatoria de masa de entrada por las entalpías de entradas es igual a la sumatoria de masa de salida por las entalpías de salida. En este caso tenemos dos masas de entrada, una de aire y otra de agua, y a la salida tenemos una de aire. Obviamente que acá está asociada la entalpía del aire húmedo. También reemplazando por la expresión que obtuvimos anteriormente, reemplazamos la masa de agua de reposición, de agua líquida, por lo que dijimos que valía, lo ponemos aquí, y si además operamos todo esto para que nos quede por unidad de masa de aire seco, vamos a llegar a esta expresión, en donde la entalpía del aire húmedo, H sub 1, es igual a lo que desarrollamos anteriormente, por la diferencia de humedades específicas, por la entalpía del agua líquida de reposición, todo esto igual a H sub 2, que es la entalpía del aire húmedo a la salida. Si de esa última expresión despejamos la humedad específica a la entrada, vamos a obtener esta expresión. Y como la humedad relativa a la salida es del 100%, la humedad específica en el punto 2 responde a esta expresión, la cual vamos a utilizar para calcular omega 2. Entonces vemos que nos queda todo en función de datos tabulados, así que tanto la humedad relativa a la entrada como la humedad específica a la entrada se pueden calcular con estas dos expresiones, midiendo solamente presión y temperatura a la entrada y a la salida de este dispositivo que se llama saturador adiabático. Otro procedimiento para medir este tipo de temperatura es mediante este arreglo sencillo en donde tenemos un termómetro, un recipiente con agua líquida y una especie de mecha, la cual está embebida en agua y se le hace pasar un flujo de aire transversal. Cuando esto sucede, parte del agua se evapora, por lo tanto disminuye la temperatura de la misma. Luego de un tiempo, esta pérdida de calor por evaporación del agua, que es igual a la ganancia de calor que recibe el aire, esto lo que nos permite medir es justamente lo que se llama temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de saturación adiabática, que es la que vimos anteriormente, y esta temperatura no son iguales, pero para las aplicaciones de baja presión, como es el acondicionamiento de aire, se pueden considerar similares.